7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el libro de Eclesiastés, quiero relacionar ese versículo con Eclesiastés capítulo 8, por allá en el verso 17. Eclesiastés 8, verso 17 dice: aunque el pecado haga mal 100 veces, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Pues sí que en esta mañana quiero referirme un poco a lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Entonces, porque el miedo es diferente. Quiero que en esta mañana tengamos eso muy presente, y de pronto hay personas que no tienen muy claro esta parte, lo que es el temor y el temor de Dios, el temor al Señor y el miedo de espanto. Entonces, ahí es donde voy a estar refiriéndome en esta mañana. Y el miedo es perturbación angustiosa del ánimo, muy diferente a la palabra temor de Dios. El miedo es perturbación del ánimo por un peligro real o imaginario, algo que tiene que ver con las emociones del hombre, del ser humano, el estado anímico por el cual siempre entonces, miedo, perturbación, angustia del ánimo por un peligro real o imaginario. Siente miedo la mujer cuando está ya cerca de dar a luz, por mucho gozo que ella va a tener, porque cuando ella da a luz se llena de gozo, y ese dolor y ese momento angustioso pasa porque como dice la palabra, un nuevo hombre, un nuevo ser ha venido a este mundo. Pero son momentos de temores para esa madre que va a dar a luz. Siente miedo también ya el niño cuando está creciendo, cuando ya pasó la fase del bebecito y comienza a dar los primeros pasos, y entonces uno, a veces los padres estamos ahí muy pendientes, extendiéndole la mano y emocionándole y dándole ánimo para que dé los primeros pasos, pero él siente miedo hasta que ya crece y comienza a dar ya pasos más firmes. Entonces, hay un escritor, Onetti, que escribió lo siguiente refiriéndose al miedo que siente el hombre, al miedo que siente la mujer, al miedo que siente el joven, el miedo que se siente en diferentes estados, condiciones, circunstancias de la vida, el ser humano. Entonces, el escritor Onetti escribió lo siguiente refiriéndose al miedo. Dice, él sostuvo la idea de que el influjo del miedo sobre todo nuestros actos puede ser búsqueda
dice que él es el influjo del deseo de la búsqueda de sentido. Quiero explicarme. Onetti escribió en su famoso libro, sostuvo la idea de que el influjo del miedo, sobre todo nuestros actos, puede ser más poderosos que el influjo del deseo o la búsqueda de sentido. Según su teoría, dos hombres, yo recuerdo la anécdota de dos hombres que estaban riñendo, dos hombres estaban peleándose y en el transcurso de la riña estaba muy aguerrida, muy desafiante. El otro le dijo que tuviera cuidado porque ya le estaba dando miedo. Alguien opinó sobre el incidente y dijo: una persona con miedo es peligrosísima, especialmente si el miedo se disfraza de valor. Como dijo el filósofo, que el pensamiento, las palabras en el medio de los Estados Unidos para ese tiempo y los Reinos Unidos. Dice, relacionando esa definición del escritor mencionado con una cantidad de terrores que circulan en los medios, es decir, en los países subdesarrollados. El miedo a la guerra, el miedo a las calles, las crisis económicas, todas esas cuestiones, los riesgos de desempleo masivos, el miedo a los virus, las bacterias, los medios en decirnos todas estas cosas, las calles, el miedo en las calles, son muy inseguras las calles, miedo porque la economía se tambalee, miedo que las empresas están quebradas, miedo por el contagio del flagelo del SIDA, el flagelo de la droga, el hambre, miedo a la violación de los niños, etcétera, etcétera. Entonces dice el escritor, parece que alguien o algunos cuantos se han interesado en mantener a la gente con la idea de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos y por lo pronto lo mejor es no hacer planes para cambiar nuestras vidas. Mientras tanto, la vida sigue como ha sido desde hace miles de años, dice. Entonces van dando sorpresas llenos de posibilidades para aquellos que entienden a tiempo y se apresuran de ese entendimiento que el miedo es el mejor negocio que existe en el planeta Tierra. En eso consiste la moral de baja expectativa a que se refiere Uredi. Si la gente está convencida de que los tiempos son de crisis, se contentan con subsistir y ni siquiera se les pasa por la mente cambiar las cosas, cambiar la estructura social en lo que viven. Entonces,
Tratándose del miedo, fue Adán el primer hombre que Dios hizo, quien respondió a Dios: tengo miedo. Yo oí tu voz, le dijo a Dios Adán, después que él transgredió la ley y la ordenanza del Creador, de nuestro Señor, y pecó. Y cuando el Señor le llamó una vez más, él dijo: tengo miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo y me escondí. Para mí aquí la raíz del miedo en este aspecto con Adán es el miedo es la raíz, El miedo es la raíz, dice el miedo, la raíz del miedo aquí es la desobediencia, y la desobediencia es pecado. Moisés también tuvo miedo, pero ya no es un miedo a causa de la desobediencia, sino una perturbación de ánimo, porque cuando él tiró la vara y se volvió culebra, se volvió una culebra, y dice que tuvo miedo y huía de ella. Pero aunque es miedo, pero es un miedo al que yo defino anteriormente cuando digo que la raíz del miedo aquí, en cuanto a Adán que pecó y transgredió la ley, entonces es la desobediencia allí. Los pastores también en las vigilias de la noche, cuando el Señor Jesús nació, el Señor dice que estaban en las vigilias de la noche, y al contemplar el esplendor, la iluminación indescriptible que ellos pudieron ver en ese momento tan radiante, tan poderosa, entonces ellos en ese espacio, en ese lugar donde estaban posiblemente en un prado muy hermoso, y al ver el resplandor de la gloria de Dios allí, estaban allí en la atmósfera, ahí muy cerca. Entonces dice que ellos tuvieron miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero yo quiero decir en esta mañana que Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el campeón del Gólgota, mató el miedo. El Señor venció el miedo, y Él antes de irse al cielo, y antes de culminar su obra gloriosa y poderosa que vino a cumplir aquí por la redención de la raza humana, Él enseñó y dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso en esta mañana, de manera muy personal, yo digo: el miedo en las personas es la manifestación de la inseguridad personal o global, digo yo. Entonces, el temor de Jehová consiste en la obediencia de su palabra. Es muy diferente a la determinación que el diccionario da del miedo. Por eso dije, el miedo es una cosa, pero aquí el temor, que es el tema de la enseñanza en esta mañana, dice: el temor de Jehová
El temor de Jehová se constituye en la obediencia a la palabra de Dios. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si una persona no aborrece el mal, sobre todo el creyente, la creyente, el joven creyente, inclusive el líder y hasta el ministro, en el cual también reposa la unción del Espíritu Santo, dice, no tiene temor. Dice, el temor es aborrecer el mal. Y no solamente se está refiriendo a la palabra al mal extremo, por hay muchas cosas que aparentemente no parecen que causa mal, o que no se está haciendo el mal, o que no me está inspirando el mal. La misma palabra de Dios nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le califica pecado, o sea, mal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leemos el temor de Jehová. De Jehová es aborrecer el mal, rechazar el mal, en lo emocional, en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual, en todos los aspectos y el área de nuestra vida es aborrecer el mal, saber descubrir el mal, saber quitarle la careta al mal cuando se nos presente de la forma cualesquiera que sea, llenos de la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento que Dios da precisamente a sus hijos, aborrecer el mal. La soberbia, eso es el temor, dice la soberbia y la arrogancia. La arrogancia es una actitud, ya como lo dice el sinónimo, es grotesca. La persona, la expresión de su rostro se le muda y hace ademanes, e inclusive con los ademanes que ella hace o manifiesta, son tan rechazantes, son tan menospreciados, porque es una arrogancia. Entonces, el mal camino, el temor de Jehová es también aborrecer el mal camino, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. También, y la boca perversa, dice Dios, la boca perversa aborrezco. A veces hablamos sin pensar las cosas y podemos pensar fácilmente nosotros los seres humanos que algo no es perverso que se dice, algo no es perverso que se dice, pero puede ser perversidad, puede convertirse en perversidad. En Romanos 8, Proverbios 8, 13, dice de la siguiente manera, voy a leer ahí. Proverbios capítulo 8, verso 13 en adelante dice, Proverbios 8, dice así, la palabra de Dios, y que no le irá bien al impío, Proverbios 8, 13. Dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la angustia y la arrogancia. Dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Demos gloria al Señor Jesucristo.
promesas de Jehová para los que son temerosos de Él y obedecen su palabra. Salmo 34, versos 7 al 14. Salmo número 34, versos 7 al 14 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de algún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre? Una pregunta. Abro interrogante, dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ahora dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En eso consiste el temor. Yo creo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, el ministro, el obrero de Dios, si hay una cosa que tiene que tener muy presente, vivirla por doquiera que se mueve, por doquiera que va, por doquiera que está, es ser prudente de labios. Y dice que hay promesas, hay una serie de promesas. Voy a leer en el libro 112 de Salmos. Voy a leer en el libro de los Salmos, capítulo 112, promesas que hay para los que son temerosos del Señor. Los que guardan, los que viven, los que ponen en práctica, los que piensan, los que se ejercitan en el temor, los que son conscientes, son convictos, tienen convicción del significado, del contexto verdadero de la palabra de Dios y de lo que es el temor. Mire todo lo que pertenece, todas las promesas. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire, su descendencia será al futuro, promesa al futuro, su descendencia será poderosa en el cielo. Debajo de la tierra, dice, en la tierra donde estás viviendo. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, no hay ruina. La pobreza es una cosa y la ruina es otra. Pero Dios provee a sus hombres, a sus mujeres, a su familia, a sus jóvenes que son temerosos de Él. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente Jehová y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, el temeroso. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no recibirá jamás, dice, por lo cual no resbalará jamás, no va a resbalar. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes el impío y se consumirá el deseo de los impíos. Y quiero ya ir cerrando con el testimonio de un hombre que fue temeroso del Señor Jesucristo. Dice el libro de Job,
En el libro de Job leemos de la siguiente manera. Mire usted que Dios dio testimonio, y qué bello es eso, que el Señor dé testimonio de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa familia, de ese ministro. Sí, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez lo voy a leer. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bendito es el nombre. Que Dios da testimonio de este hombre y aceptó el reto que le hizo el enemigo cuando subió allá al cielo juntamente con los ángeles. Como él no tiene morada, esa vez estuvo allá, Dios le permitió ir así. ¿Cómo no lo vas a tener bien si lo tienes cercado? Los que son temerosos de Dios, las mujeres, los hogares, la familia, los jóvenes, los ministros que son temerosos de Dios, Dios los tiene cercados con esta serie de promesas incontables que hay en su santa palabra. Bendito es el nombre del Señor. Decimos gloria a Dios, hombre temeroso de Dios. Y quiero terminar con un joven también que fue temeroso. Cuando este hombre lo atormentaba un demonio al rey Saúl, le dijeron sus siervos, busca un hombre que sepa tocar, que sea maestro en la música, en los instrumentos, para que te cante y para que toque instrumento y el espíritu huya de ti y tú puedas estar en paz. Y entonces un siervo le dijo, conozco un joven que es temeroso de Dios, que es prudente, que es sabio, que tiene prudencia para hablar. Vamos a leerlo, ya terminamos. Allá en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Vamos por aquí. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Un joven, que aunque era músico y maestro, era un jovencito, pero ya era maestro reconocido y calificado. Y mira el testimonio, están dando testimonio de él, los siervos del rey, los adminículos del rey, sí, los guerreros del rey. ¿De dónde conocían a este muchacho? Primera de Samuel, capítulo 14 al 18. Dice la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, Saúl. Rey, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Un viejo obsoleto, búscate un viejo obsoleto, de esos que ya tienen mensajes ya medieval y tienen mensajes ya quedados y que tienen esas guitarras ahí. Sí, búscate lo que sepa tocar y que sepa cantar para que te ayude. No, para que cuando cuando esté el espíritu, entonces sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscad pues ahora alguno que toque bien y tráemelo, que no se distraiga, que no se salga de la iglesia, que no se salgan de la iglesia, que no estén distraídos allí con el aparatico ese, que están ¿cómo se llama esos? Están sometidos, están seducidos. ¿Cómo que llaman la palabrita esa cuando la persona está muy dada a las cosas?
bueno, hay seducción, eso, y están allí. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, que sea un maestro. De pronto un viejito por ahí, ¿sí? Que sea un maestro, y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió, diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. Ese sí está viejito, el papá, sí tiene el cabello lleno de cana, y es de Belén. Va por allá en el campo, sí, allá en el monte, en el campo, allá en las selvas, allá involucrado con las vacas, con las ovejas, con los bueyes, un viejito, sí, que es el papá. Pero ese muchacho dice: sabe tocar, y es valiente, y es vigoroso, oiga el testimonio, y hombre de guerra, y es prudente en sus palabras. Es prudente, se puede hablar con él, tiene sugerencias. Ya termino. Y además de todo ello, es un joven hermoso, tiene una expresión física, tiene una expresión de personalidad que imanta, que atrae también. Es radiante. Y Jehová está con él. O sea que este muchacho, por doquiera que iba, Jehová estaba con él. Pues sí que he mencionado a un señor adulto, he mencionado en esta noche a un joven, y me hace falta mencionar una mujer que se llamó Abigail, que era temerosa de Dios y se tenía guardado lo déspota que era su esposo. En su corazón, en sus sentimientos nobles de esa mujer que era temerosa de Dios, tenía eso allí. Hasta que un día sucedió lo que sucedió. Y ese hombre se llamó Nabal, que respondió mal al recado de David cuando envió por provisión, por comida ya a sus acompañantes allá en la montaña. Y él respondió mal, siendo que David y sus hombres cuidaban de su patrimonio, de sus ovejas, sus ganados. Ni siquiera tuvieron el abuso de tomar una oveja, un rebaño de él, no, nunca, jamás, al contrario. Y cuando David quiso de él un favor, se lo negó de manera déspota y arrogante e indiferente. Y esto encendió la cólera a David y quiso venir a ultimarlo. Y no iba a quedar ninguno en tu casa, ni las mascotas, pienso yo que iban a quedar. Pero había una mujer ahí temerosa de Dios, que sí sabía, que sí entendía, que ponía en práctica, que tenía en su mente, en su corazón, en su conciencia, en su alma, y por su sangre corría el temor de Jehová. Y se vino y se le adelantó a David con un presente. Y cuando estuvo frente a David, se fue a sus pies con lágrimas y le suplicó y le dijo que le perdonara, porque ella ignoraba lo que había sucedido en cuanto a la actitud grotesca y arrogante de su esposo. David reconoció esto y le dijo: bendito Jehová que te envió a recibirme en este día. Si no hubiese sido por ti, yo hubiera derramado sangre de una manera que no debía ser y no le había agradado a Dios. Es esto. Y recibió, y esta mujer profetizó a David que ella estaba tan segura que aunque fugitivo él y era perseguido por el rey, ella tenía la seguridad y la confianza de un día verlo en el trono de Israel. Y así se cumplió. Y le recibió el mensaje. Ella se fue, pero antes de irse, Dios le llamó la atención a Abigail y le dijo: mira, mujer, ¿sabes una cosa? He oído tus palabras y sobre todo esto te he tenido respeto. Qué bueno, ¿verdad? Saber verdaderamente lo que significa ser prudente
lo que significa ser, digamos, la persona, sobrellevar las cosas, saberse comportar, saberse entender. Pero para esto hay que leer la palabra de Dios todos los días. Para esto hay que buscar la unción del Espíritu Santo, orando a solas con Dios, como siempre se canta y cantamos. Para esto debemos tener reposada en nosotros la unción del Espíritu Santo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan a buscarme y que son temerosos de Dios. Esto no es un club, esto es el Evangelio poderoso de Jesucristo. Y el Evangelio jamás será modernizado, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios le bendiga.